4 milagros increíbles que ocurrieron en el momento en que Jesús murió en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está consumado. Ahora se acepta universalmente que Jesús fue crucificado y que efectivamente murió en la cruz. Eso ya no es noticia. De hecho, Jesús no fue el primero en morir en una cruz. Se estima que, para el momento de la crucifixión de Jesucristo, los romanos habían crucificado a 30,000 hombres solo en Palestina. Jesús no fue el primero en ser crucificado. Tampoco sería el último. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la crucifixión de Jesús y todas las demás muertes ocurridas a manos de los romanos. Jesús fue el único que pudo y efectivamente murió en una cruz por los pecados de un mundo perdido. Como nos recuerda el apóstol Pedro, su muerte representa el sacrificio del justo por los injustos que nos acerca a Dios. 1 Pedro 3:18. No había nadie más que pudiera haber hecho esto por la salvación de la humanidad. 1000 muertes de pecadores en la cruz no nos hubieran salvado. Solo Jesús, el Hijo del Dios viviente, pudo salvarnos. La muerte de Jesús estaba predestinada, como se ha proclamado desde el principio. Fue una victoria espiritual completa sobre el pecado y sus consecuencias, que es la muerte. Fue una sumisión total de Satanás, el adversario, y el triunfo final de lo justo en la gracia. El sacrificio de Jesucristo en la cruz significó una victoria del bien sobre el mal, la vida sobre la muerte y la redención sobre la condena. Fue un triunfo en la mayor batalla espiritual por el alma de la humanidad. Aunque la muerte de Jesús es espiritual y luego física en valor, estuvo marcada por manifestaciones físicas extraordinarias. Con esto me refiero a que la muerte de Jesús estuvo marcada por evidencia física clara que se manifestó de manera no natural y milagrosa en el preciso momento de su muerte. Para fines de registro, Mateo narra 4 eventos fenomenales que ocurrieron cuando Jesús murió. Es importante notar que el escritor del Evangelio no explica el significado de los eventos, simplemente los registra. ¿Por qué? Porque los eventos hablan por sí mismos como una aprobación divina del sacrificio de Jesús. Sin embargo, una mirada cuidadosa a estos 4 eventos nos dirá que hay más. Así que, en el resto de este breve episodio, vamos a enumerar los 4 eventos increíbles que ocurrieron en el mundo. 1. Mientras Jesús moría en la cruz, la oscuridad cubrió toda la tierra. Como informa Marcos, después de la tortura y la humillación de Jesús a manos de los soldados romanos y sus cómplices judíos, fue colocado en la cruz a las 9:00 a.m. Y luego ocurrió algo extraordinario. Mateo informa que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la oscuridad se extendió sobre toda la tierra. Mateo 27:45. Esto es poderoso. Suena como un eclipse total del sol. Para estar seguros, un eclipse solar no es un fenómeno nuevo. Ha ocurrido antes y desde entonces, pero considera el hecho de que ocurrió en el preciso momento en que un hombre que decía ser el Hijo de Dios estaba siendo crucificado. ¿Cómo puede alguien explicar una coincidencia así? Entonces, ¿cuál es el significado de este evento? Es decir, ¿cuál es el significado de que la oscuridad cubriera la tierra de Israel en el momento de la muerte de Jesús? ¿Cuál es el significado de este milagro? Sabemos que en el Antiguo Testamento la oscuridad a menudo se usa para representar el juicio. Como declaró el profeta Amós: «Ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué querréis el día del Señor? Será de tinieblas y no de luz». El día del Señor representa el juicio de los malvados. Esto es lo que ocurrió en Egipto durante la 9ª plaga del evento del Éxodo. La oscuridad cubrió la tierra de Egipto durante un periodo de 3 días. La Biblia dice: «Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que la oscuridad cubra Egipto, una oscuridad que se puede palpar». Y Moisés extendió su mano hacia el cielo, y una oscuridad total cubrió todo Egipto durante 3 días. Éxodo 10:21-22. ¿Qué ocurrió después? Después de la plaga de oscuridad vino la muerte de los primogénitos. Éxodo 11:4-5. La oscuridad precedió a la muerte. De igual manera, en la cruz, la oscuridad precedió a la muerte del Hijo de Dios. Pero para nosotros, esta muerte es un requisito previo para la victoria eterna en la cruz. Nuestros pecados fueron colocados vicariamente en el Jesús sin pecado, y Dios derramó su juicio sobre Cristo en lugar de sobre nosotros. Jesús soportó el juicio de Dios sobre nuestro pecado para que pudiéramos ser libres, y de hecho lo somos. Gloria a Dios. 2. El enorme velo del templo se rasgó en 2. Los siguientes eventos dramáticos que ocurrieron en el momento de la muerte de Jesús se reportan en Mateo 27:51. Dice:
Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Esto se refiere al velo interior entre el lugar santo y el lugar santísimo. Consulta Éxodo 26, 31, 33 para referencia. Este no es un velo cualquiera. Este velo separaba la sección más santa del templo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Ese único ingreso del sacerdote era para hacer sacrificio por la expiación del pecado en nombre del pueblo. Esto es muy serio. Cualquier entrada no autorizada en el área resultaba en muerte instantánea. Así que la sección estaba delimitada con un enorme velo. Tenía la altura de un edificio de 6 pisos y el ancho de 3 pisos. Estaba elaboradamente tejido y gruesamente con 72 trenzas de 24 hilos cada una. No era algo fácil de cortar, mucho menos de rasgar. Así que el velo se rasgara en dos fue notable. Y como especifica Mateo, que esta rotura ocurriera de arriba abajo, solo pudo haber sido realizada por el poder de Dios. De nuevo, que esto sucediera en el momento en que Jesús murió en la cruz, debería haber dejado claro a los líderes religiosos judíos que, de hecho, habían matado al Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el significado del velo rasgado? Simboliza la apertura de la puerta de la salvación. Elimina la barrera del pecado y el sacrificio de animales. Elimina los privilegios especiales de los sacerdotes para interceder en nuestro nombre ante Dios para el perdón de los pecados. Más bien, ahora somos libres y adoptados a través de Cristo como hijos de Dios. Muestra cómo la muerte de Jesús en la cruz hizo posible que cualquier persona se acerque a Dios a través de la fe en Él. Aquellos que vienen a través de Jesús pueden acercarse con valentía y sin miedo directamente a la presencia del Dios Todopoderoso. La necesidad del sistema sacrificial judío que Dios había dado a Israel ya no era necesaria. El sacrificio perfecto y final por el pecado, el mismo Jesús, se había hecho tanto en un sentido espiritual como literal. La barrera entre el hombre y Dios ha sido removida por el propio Dios. 3. Un terremoto sacudió el mundo. Los terremotos son comunes, especialmente en el Medio Oriente. Hay muchas instancias de terremotos registradas en la Biblia y en otros relatos históricos. Sin embargo, el milagro del terremoto está en su timing, porque esto ocurrió en conjunto con otros eventos. En el preciso momento en que el Hijo de Dios estaba siendo crucificado, nos dice que fue un evento sobrenatural. ¿Tiene esto significado para nosotros? Sí, lo tiene. Los terremotos en la Biblia a menudo acompañan revelaciones divinas o actos únicos de Dios. Cuando Dios apareció a Moisés en el monte Sinaí para dar su ley, toda la montaña tembló violentamente, como se informa en Éxodo 19:18. Podemos conectar el terremoto en el monte Sinaí con el terremoto en el Calvario, donde Jesús fue crucificado. El terremoto en el Calvario significó que las demandas de la ley entregada en el monte Sinaí habían sido cumplidas a través de la muerte de Cristo. Ya no estamos sujetos a la ley, sino redimidos por la gracia de Jesucristo. 4. Los muertos fueron instantáneamente resucitados. El evento más profundo y probablemente el más debatido de los eventos que ocurrieron en la muerte de Jesús en la cruz se reporta en Mateo 27, 52-53. Dice: Y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Qué está pasando aquí? Está claro que hubo un terremoto y las rocas se rompieron. Esto interrumpió los sepulcros y los cuerpos de los santos que habían muerto fueron liberados de las ataduras de la muerte. No sabemos quiénes son estos santos, pero podemos inferir que serían personas que honraban a Dios de Israel y otros lugares, incluidos profetas y otros siervos de Dios. Lo que es aún más fascinante es que en el versículo 53, dice que salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, y fueron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Esto va más allá de cualquier explicación a través de las leyes físicas. Estos cuerpos descubiertos fueron vistos vivos en la ciudad de Jerusalén después de que Jesús resucitó de entre los muertos. La resurrección de los santos demuestra la victoria de Jesús sobre la muerte. Representa lo que vendrá al final de los tiempos en la resurrección final. Esto es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo cuando dice: Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así, los santos resucitados simbolizan la esperanza y la expectativa de vida eterna en el paraíso que todos los creyentes tienen debido a la muerte y resurrección de Cristo.